Médica. Hoy hablamos con el doctor Rafael González García, cirujano bariátrico, y hablamos sobre las cirugías de obesidad en República Dominicana. Doctor, ya hemos hablado de cuál es el peso para considerarse que una persona está en sobrepeso o en obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Si yo llego a su consultorio con una obesidad grado 1, ¿aplico inmediatamente para esa cirugía de obesidad o hay un proceso que debo agotar para entonces entender que sí, que lo que sigue es la cirugía? La preparación de un paciente con obesidad hay un protocolo para esto. A veces entra por la primera consulta por el cirujano o a veces entra por la primera consulta por el endocrinólogo nutricionista, que ya lo tiene 2, 3, 4, 5 meses, un año y no logra ponerlo en su peso ideal, entonces demanda ya una cirugía de obesidad. No obstante a eso, el paciente que tiene una obesidad de primer grado es un paciente que debe ser sometido a la rigurosidad del protocolo de preparación, igual que el que tiene 40, porque va a una cirugía electiva y debe ir con el menor riesgo posible. Cuando le digo la rigurosidad, debe ser evaluado por el endocrinólogo nutricionista, el gastroenterólogo, que debe hacer una gastroscopía y evaluar el estómago, tomar biopsia y ver si hay o no la posibilidad de que tenga una infección Helicobacter pylori y curarla. Previo a la cirugía, ¿no? Previo a la cirugía. Y luego, entonces... La evaluación por psiquiatría o por salud mental, Rafael. Allá voy. Entonces, luego se hace en escalón. Los dos primeros ciclos de evaluación, endocrinología, para ver que su obesidad no esté dada por un problema endocrinológico que no necesita una cirugía, porque no depende del volumen de comida, sino de un problema metabólico propio. Gastroenterología, para ver que no hay una enfermedad en el órgano en el cual vamos a trabajar, para que entonces ir con seguridad a la cirugía. Y luego entonces viene el segundo bloque, que es cardiología y neumología. Cardiología tiene que hacer una evaluación exhaustiva de su estado cardiovascular, y eso no debe ser simplemente un electrocardiograma, sino hacer un eco, y si encuentra cualquier cosa que necesite algún otro estudio de gabinete para que el paciente vaya con seguridad a hacerlo. Pero protocolarmente, de inicio es electro y ecocardiograma. El neumólogo entonces le va a hacer una prueba de función pulmonar para ver cómo anda el volumen y la disponibilidad de su actividad pulmonar, porque saben que la cirugía la hacemos con la paroscopía y llenamos el abdomen de gas, un gas que le dicen CO2, y entonces si el paciente no tiene una fracción en el primer segundo de buen volumen por encima de 80, entonces es muy probable que le produzcamos algún grado de lesión y que el paciente no tolere la cirugía. Entonces, Rafael, tú estás hablando de que el paciente que tú vas a operar tiene que verlo el endocrinólogo, el gastroenterólogo, el cardiólogo, el neumólogo, y no es demasiada gente. No es demasiada gente, porque ese es el protocolo que se debe cumplir para toda cirugía de obesidad. ¿Por qué se supone que el paciente va? El paciente obeso es un paciente de riesgo, que tiene cosas que no vemos, entonces hay que buscarla. Entonces, luego de que ya tenemos el visto bueno de los dos primeros médicos del primer bloque, que es endocrinólogo y gastroenterólogo, y tenemos el visto nuevo del segundo bloque, que es cardiólogo y neumólogo, entonces pasamos a salud mental. Entonces, el paciente cuando va a salud mental se le hace un test, y ese test va a ir en 3 direcciones. Primero, a establecer si el paciente sigue o no órdenes, si el paciente es educado con relación a seguir órdenes. Segundo, a establecer si el paciente tiene o no algún vínculo con adicción, con alguna sustancia, que entonces ya sería un paciente que no es elegible para el procedimiento. Y tercero, si el paciente tiene alguna enfermedad del pensamiento como depresión, y en este caso depresión menor o mayor, porque si el paciente tiene depresión mayor, el hecho de que él se comiese una pizza completa y que ahora no se la va a poder comer porque se va a llenar con una porción de un cuarto, eso puede detonar una idea, un efecto exógeno con una idea suicida y el paciente suicidarse, que eso ha pasado. Entonces, esos son los pasos que debe ver el psiquiatra, y entonces son las cosas por las cuales se puede contraindicar la cirugía. Entonces, hoy día operar al
paciente de obesidad en la República Dominicana está ceñido, como has dicho, a un exhaustivo protocolo prequirúrgico? Sí, está, bueno, tú sabes que hay en este país hay mucho intrusismo, ¿eh? Entonces, como de hecho hay médicos que ellos son todos, que le hacen al paciente ellos todo lo que deben hacerle, y ya el paciente trajo el dinero y lo operan. Es decir, se rompe el protocolo. Pero no ocurre así en los pacientes que están adscritos a la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Cirugía Metabólica y Bariátrica SODOCIMED, que deben cumplir exhaustivamente el protocolo de evaluación del enfermo. Luego de la cirugía, el paciente se va a su casa. Al segundo día, el 98% de los pacientes ya se van, un 2% se quedarán porque no toleró temprano, porque vomitó, porque está muy dado por los analgésicos, pero se va en la mayoría al segundo día. Entonces ya el seguimiento será toda la semana, el cirujano lo revisa y el endocrinólogo nutricionista también, para hacer variaciones hacia arriba o hacia abajo en la dieta, porque en la primera 3 semanas el paciente tiene que ir adecuando el metabolismo para que la pérdida de peso sea saludable. Es importante que los pacientes entiendan que la dieta no debe dársela el cirujano, debe dársela el endocrinólogo, y hacerle los cálculos para bajar calorías o subir calorías. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso debe ser a expensas de tejido graso, no de tejido muscular. Cuando ocurre eso, entonces el paciente se siente débil, se siente agotado y es enfermizo. ¿Por qué? Porque cuando se pierde músculo, se pierden sustancias de mucho volumen y eso le hace efecto deleterio al riñón. Entonces, por eso que el seguimiento es importantísimo. Ahora, 2 preguntas, Rafael. La primera, ¿a cualquier edad? O sea, tanto el niño como la persona anciana, ya en el caso mío, que tengo 67 años, podemos hacernos la cirugía bariátrica. Tú eres un viejito, pero tú no eres un ancianito, tú eres un viejito. Protocolo, el doctor Lafontaine dice, bueno, miren, el protocolo de lesión del paciente, primero el índice de masa corporal, segundo la edad, y tercero las comorbilidades controladas o no. Pero los 2 principales parámetros son exactamente el índice de masa corporal y la edad. Aquí nosotros tenemos un plan que inició justo acorde con lo que dictan los organismos internacionales, porque somos miembros de la ISO. Un paciente se elige cuando cumple 15 años. A partir de los 15 años. A partir de los 15 años, y entonces lo llevamos hasta los 65 años. En la última revisión del Estás a tiempo, sí, pero por poco tiempo. En la última revisión del Obesity Week se abrió un peritaje. Sí, nosotros que somos médicos sabemos lo que es un peritaje, que es que tú puedes tomar algunas decisiones fuera del protocolo, pero sujeto a algunos juicios. Y el peritaje que se abrió fue a algunos pacientes que tienen 70 años, pero que su aspecto físico no va acorde con su aspecto, con su edad cronológica. Entonces yo puedo tomar la decisión de hacerle una cirugía de impacto mínimo como una manga gástrica. No bypass, una manga gástrica. Es decir, se abrió un peritaje. Y eso lo hemos hecho. Es decir, yo he operado pacientes con 69 años, con 70 años, que van bastante bien. Estoy a tiempo, porque lucen mucho más joven que lo que dice su edad. Bien, entonces, pero el rango es un índice de masa corporal por encima de 30 con comorbilidades y una edad por encima de 15 y por debajo de 65 años. El doctor Rafael González lo encontramos en Centro Médico Vista del Jardín y en el Centro de Cirugía Plástica CECIP. Esas son las 2 instituciones donde encontramos al doctor Rafael González, cirujano bariátrico de la República Dominicana, quien es miembro de Cátedra Médica. Ahora, Rafael, yo hice una pregunta inicial. Sí. Si la obesidad era causa o era consecuencia. Sí. Y además, aquí se ha insistido mucho en el esfuerzo personal que debe hacer cada persona para no ser obeso. Sí. Pero, viendo que la obesidad es real y efectivamente una epidemia, y una epidemia global, sí, a donde algunas estadísticas la sitúan en alrededor de un 60 o 70%, sí, los Estados Unidos debe existir una condicionante sistémica que lleve a una persona a comportarse de manera tal que venga a satisfacer sus necesidades fisiológicas, sus angustias, comiendo. Mira qué ocurre. La obesidad puede ser
causa o consecuencia. Bien, ahora mismo en la pandemia hubieron muchísimas personas que estaban en sobrepeso y son obesos. Entonces, aquí es una consecuencia. Es una consecuencia. De un estado psicológico epidémico del mundo. Ahora bien, bajo esta condición, ahora bien, si la vemos como el contexto que está pasando desde el inicio de la edad, pues es una causa de enfermedades, no una consecuencia. También se convierte en una consecuencia cuando tenemos un paciente que ha estado en sobrepeso toda su vida. Entonces ya usted sabe lo que ocurre con la crueldad de los niños en las escuelas, lo van apartando, lo que ocurre con el impacto psicológico. No se consigue la novia que le gusta, la muchacha que le gusta. No, o sea, ahí no va tanto, porque tú sabes que se van como disociando, entonces se van haciendo socios. El problema es la aceptación. Si va un gordito a pedir el trabajo, va un flaco, entonces lo dan al flaco. Pero también, si está tomando un carro, entonces tiene que hacer señas que va a pagar dos, si no, no lo montan. Si se monta en el avión, tiene que pedir un extra del cinturón de seguridad. Entonces, todas estas cosas van creando en el individuo un proceso natural de aislamiento que el paciente se tranca a comer. Entonces, aquí se convierte en una consecuencia. Una consecuencia. Mira por dónde yo voy. Entonces, sí. Mira hacia dónde yo voy. Entonces, cuando ya la persona viene a llegar a tus manos, el pleito está perdido. Está perdido porque llega una persona con algún nivel de obesidad, o es obeso, o es sobrepeso. Pero sin embargo, dentro del equipo médico que debe acompañar a estos pacientes, no se mencionó uno, no se mencionó el psicólogo. Sí. Para que salud mental. Sí. Salud mental es el último rango de evaluación. Es el último rango. Pero cuando evaluamos adolescentes, es decir, yo evalué un paciente ayer que tiene 14 años. Pero este paciente tiene 310 libras. Entonces, este paciente no va a entrar por el rol tradicional, sino que viene detrás hacia adelante. Va al psicólogo, al psiquiatra. El psiquiatra tiene que trabajarlo y ver si sigue o no órdenes, si tiene un desarrollo psicomotor adecuado para la cirugía, y es el que puede detener el proceso. Es decir, nunca entra por el endocrinólogo, sino entra por el psiquiatra, diferente al adulto, que entonces entra por endocrinólogo, gastroenterólogo, cardiólogo, neumólogo y finalmente salud mental. Es decir, cuando estamos tratando a adolescentes y adultos jóvenes, entonces entran al revés. ¿Por qué? Porque la cirugía es segura, pero el grado de seguridad de la cirugía depende mucho de que si el paciente hace o no lo que se le dice. Por ejemplo, le hacemos una manga gástrica al individuo y tiene que durar 21 días solo a líquido. Si ese individuo se esconde por ahí... O sea, cuando tú dices que solamente, durante 22 días... 21 días, es decir, 3 semanas dieta solo a líquido. En líquido, solamente ingiere líquido. Solo líquido. Y entonces esos líquidos le van a dar el volumen de proteína y el volumen calórico que necesita para que la pérdida de peso sea saludable. ¿Y qué ocurre? Que como semanalmente le ve el nutriólogo, le va haciendo ajuste para que el paciente pierda peso a expensa de grasa y no a expensa de músculo, para que se sienta fuerte. Dicho sea de paso, nosotros variamos la actitud, que antes el paciente que operábamos tenía que durar 3 meses para ir al gimnasio. Ahora estamos haciendo mini laparoscopía y entonces estamos haciendo los agujeritos que antes eran de 3 agujeros de 12 milímetros y uno de 15. Ahora estamos 1,5 centímetros y 1 centímetro y 2. Ahora estamos haciendo 3 agujeros de 3 milímetros. O sea, no llegan a medio de centímetro. 10 y uno de 12 porque todavía la grapadora no se va. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no le tenemos miedo a las hernias abdominales y el paciente a los 3 días lo mandamos a caminar media hora. Por eso no tenemos tromboembolismo a los 7 días que se morían los pacientes obesos. No hemos tenido nunca uno, porque el paciente comienza a movilizarse rápidamente. Si a los 3 días ya el paciente está caminando media hora, a los 10 días se va a caminar 1 hora. Y a los 21 días ya se puede ir al gimnasio a hacer ejercicio tónico y ejercicio de calor para reducir, para mitigar los pliegues, que es lo que más preocupa al paciente obeso. Sí. ¿A partir de qué tiempo se puede considerar que el paciente está curado? Te pongo esto de ejemplo.
En cáncer se habla que cuando tú haces una intervención y llega a los 5 años, pasa a los 5 años, ya el paciente está curado. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, cuando estamos hablando de la obesidad, ¿a partir de qué tiempo el paciente está curado después que se le hace la intervención? Bueno, mira, 3 semanas bastan para que el estómago esté sellado, sin ningún problema. Ahora bien, para el paciente abusar de ese estómago, es decir, tomar cosas irritantes como alcohol, necesita un mínimo de 3 meses, que era lo que se tomaba para mandarlo al gimnasio. Ahora bien, nosotros lo mandamos al gimnasio a los 3 semanas, porque el asunto es que yo estoy de acuerdo con eso, que por qué nosotros tenemos que hacerle caso a los americanos, y los americanos lo que nos están dictando es un libro de bolsa de valores. Y le voy a poner un ejemplo aquí. Cuando nosotros fuimos al primer Obesity Week que se hizo en el año 2009, la cirugía de manga gástrica representaba un 4% de toda la cirugía que hacían en los Estados Unidos, porque ningún seguro la cubría. El bypass era el 84%. Porque estaba en cobertura, ¿no? Porque estaba en cobertura. Y la banda gástrica era... ¿Cuál es la realidad en la República Dominicana, ya que tú abres ese espacio del tema de los seguros? Déjeme concluir eso. Entonces, concluir lo que ocurre para decirle por qué estoy de acuerdo que no le hagamos caso al protocolo como está haciendo México, como está haciendo... que está haciendo su propio protocolo, ¿no? Hace su propio protocolo, como está haciendo también Colombia, como ya de hecho lo hace Brasil, que tiene su propio protocolo. Entonces, sujeto a las normas de la ISO, porque tenemos una institución mundial que nos norma, pero nosotros tenemos que demostrar cosas con hechos. En los respectivos países, ¿no? En los respectivos países. Entonces, ¿qué ocurre? Los americanos no hacían bypass y satanizaban la manga. ¿Por qué? Porque no estaba en cobertura. Porque no estaba en cobertura. Cuando nosotros volvimos al Obesity Week en el 2011, ya la manga era el 16%. Había subido un 8%. Exacto. Cuando fuimos en el 2014 ya era el 64% y ahora es el 80%. O sea, se han invertido las cosas. ¿Por qué? Porque los seguros la cubren. Señor director, entonces, nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con el doctor Rafael González, cirugía de obesidad en la República Dominicana. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. La Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 14 de diciembre del año 1942, en España se aprueba la ley del seguro obligatorio de enfermedad. Esta ley fue el primer régimen de protección de enfermedad de carácter obligatorio establecido en España. Protegía a los trabajadores y sus familiares en casos de enfermedad común y maternidad, con una prestación de asistencia sanitaria, una indemnización económica por la pérdida de la retribución derivada de los riesgos anteriores y una indemnización por gastos funerarios de fallecimiento de los asegurados. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos hoy en Cátedra Médica. Hoy hablamos cirugía de obesidad. Y fíjate, un día como hoy, 14 de diciembre, se aprueba la ley de seguro obligatorio de enfermedad. Doctor Rafael González, doctor González, ¿qué ocurre en la República Dominicana con la cirugía de obesidad? Y yo quiero que antes, y me refiero que qué ocurre con la seguridad social, ¿hay cobertura? Antes de esa pregunta, quiero que tú nos expliques cuáles son las diferentes técnicas que realiza el cirujano de obesidad en el caso de los diferentes pacientes, cuáles son las diferentes técnicas, porque hablaste de manga gástrica, hablaste de bypass, hablaste de varias técnicas, entonces explícanos en qué consiste. Y luego entonces, ¿qué hacen los seguros, la seguridad social en la República Dominicana? Mira, desde inicio de los años 60, se están buscando técnicas para manejar la obesidad. Desde inicio de los años 60, y Bason estableció el clásico bypass. ¿Eso comenzó dónde? Rose, ¿En qué parte del mundo? Los Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, el
nosotros no nos quedamos atrás. La primera cirugía de obesidad se hizo aquí en el 78. La hizo Abel González en el Mocoso Puello. En el 78. Sí. Y repitió la hazaña en el 91. En el 91. Sí. Comenzamos a crecer en procedimientos de obesidad a partir del año 99. Comenzamos a dar pinino. Ya arrancamos a partir del 2002. Ok. Arrancó la cirugía de obesidad ya como... Ya tú eras cirujano en el 2002. Exacto, y inicié cirugía... Tú terminabas justamente en el 2000. En el 2000. Sí, entonces... como cirujano general, me refiero. Como cirujano general hice el entrenamiento en el Hospital Juana de Arco en el 2004 y nosotros somos el tercer grupo de cirujanos de obesidad en el país. Betance, Cayo González el primero, Betance el segundo, y entonces nosotros el tercer grupo. Sí, en edad, en evolución. No obstante a eso, mira, la cirugía de obesidad, nosotros iniciamos hace ya varios años un andamiaje tratando de llamar la atención de la autoridad porque somos, aparte de Haití, además de Haití, el único país en toda esta región que no tiene cobertura para la obesidad. O sea, en la República Dominicana los seguros no cubren cirugía de obesidad. Mira que es tan seria la cosa que si yo le doy una receta a un paciente y se la da como cirujano de obesidad, no se la cubre el seguro. O sea, eso es un abuso. O sea, si tú haces una receta como cirujano bariátrico, los seguros no lo cubren. No se la cubren. Eso es un abuso. Pero aquí no hay autoridad que llame la atención a eso, no llame la atención a eso. Otra cosa, un paciente que paga un seguro premium se complica por una cirugía de obesidad y el seguro le niega la cobertura. Es como que usted le paga al seguro un seguro de carro para la capital y salió y chocó en Cotuí. No, usted chocó en Cotuí, en la capital. Eso es, y aquí la autoridad no mira hacia allá. Es decir, no tenemos, y yo llamé mucho y hablé mucho con las autoridades pasadas, y con esta no ha hecho la diligencia porque ustedes saben que lo que ocurre con el asunto, que son muy de las redes, muy, entonces no hay forma de llegarle con algo serio. Pero la cirugía de obesidad en muchos países, bueno, Obama, el paciente antes de Obama tenía que pagar 15%, 20% de la cobertura, y Obama puso cobertura copago cero. Usted le hace una cirugía de obesidad y usted sale y entra sin dar ni uno. ¿Y ustedes no están en Brasil, igual. En Brasil se declaró, la declaró Lula un problema nacional. En Puerto Rico la legislación es tan seria que están intentando hacer una ley para castigar a los padres que tengan hijos obesos. Y nosotros estamos de espalda a esa realidad. Tenemos pacientes hipertensos que están usando 3 y 4 medicamentos para poder controlar la presión por la obesidad. Tenemos muchachos inhabilitados por la obesidad. Tenemos diabéticos tipo 2 por la obesidad. Tenemos individuos... ¿Cuáles son los diabéticos tipo 2? Son los que no son dependientes de insulina, que producen insulina. ¿Qué es lo que ocurre? El páncreas produce insulina, pero tienen un nivel tan alto de grasa y un nivel tan alto de células grasas, un volumen tan alto que la insulina que producen no da para cubrir eso. Y entonces, aunque produzcan insulina, hay que ayudarlos con hipoglucemiantes, que ahorita caen en utilizar insulina porque ya la insulina se queda en la periferia del páncreas atrapada en la grasa. Es una realidad, es decir, pero eso pudiese evitarse. Miren, es tan serio que nosotros vemos en la consulta pacientes que le han cambiado una rodilla y le van a cambiar la otra siendo obeso, y lo que le daña la rodilla es la obesidad. Mira, el seguro le paga al ortopeda, al neurocirujano, porque le opere la espalda y la rodilla. Esa situación la tengo yo. Como neurocirujano, con el paciente con dolor, el paciente con dolor de espalda, que tiene 230 libras y tiene 5 pies. Pero ¿dónde está la, ¿dónde está la 12 autoridad? Pulgadas, ¿perdón? ¿Dónde está la autoridad? Bueno, entonces precisamente, tú mandas a un paciente, por ejemplo, yo mando a un paciente a que le cubran una cirugía de obesidad terapéutica, que es toda, es decir, la cirugía de obesidad, los seguros se han encargado y eso que el paciente llega a la consulta diciendo, doctor, yo no es por bonitura, yo es por salud.
pero es que la cirugía de obesidad es una cirugía médica. Y van más lejos. Instituciones de salud no le reciben la licencia porque se operó de obesidad, para que tú veas hasta dónde llega la ignorancia. Es decir, un director no le recibe la licencia a un paciente que pagó su cirugía de obesidad y que porque la cirugía de obesidad es una cirugía plástica, qué desconocimiento y qué eso llora ante la presencia de Dios. Y no obstante a eso, yo entiendo que no es Rafael González. Yo dirigí la sociedad, en lo que dirigí la sociedad hice un andamiaje, me reuní con todo el mundo, fuimos muchas veces donde el ministro, hablamos con la directora de SENASA, que de hecho de paso a algunos pacientes le cubrió, pero como favor, no como institución. Es decir, que no es algo que se está instaurando. Porque ahí lo que hay que hacer naturalmente, La Fontaine me podrá corregir, que tiene más experiencia en todos estos asuntos. Ahí lo que evidentemente hay que hacer es que César Ril, que es quien es el guardián, ¿no? Digamos, debe someter ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social los procedimientos de cirugía de obesidad, porque estamos hablando de un problema de salud, no es un tema de tipo cosmético. El problema de la obesidad es un problema médico. Que, mira, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos con dolor de espalda, con dolor en la rodilla, con dolor en la cadera, tienen el componente común que están en sobrepeso o que están obesos. Entonces es un problema de salud. Pero todo está en una de las grandes transformaciones. Todo está en una de las grandes transformaciones que tiene que tener la ley de seguridad social. Porque estamos hablando de las consecuencias del manejo de las grasas, con el cual estuvimos conversando con el doctor Ángel Medina. Sí. Los otros días, que va a llevar a todas estas patologías crónicas que son las causas número 1 de mortalidad. Sin embargo, yo estoy seguro que el colegio médico está consciente de esto, pero cuando esta problemática se lleva al Consejo de la Seguridad Social, está el veto. Entonces, necesariamente ese veto para las instituciones que pueden hacer abogacía para conseguir lo que muy bien dice González, eso hay que erradicarlo en la ley de seguridad social. Por eso es un problema de ley, es un problema estructural. Por eso se hace necesaria la modificación de la ley 8701, donde el veto solamente lo tenga el gobierno. Mira. El gobierno, ¿por qué? Porque el caso de los empresarios, el empresariado se interesa por tener mayores beneficios. Entonces, evidentemente que el veto debe tenerlo el gobierno. Hoy hablamos en Cátedra Médica con el doctor Rafael González, quien es cirujano bariátrico, y saludamos al doctor José Ramón Domínguez, quien nos reporta sintonía desde el quirófano, asimismo el doctor José Isidro Ruiz, nuestro querido amigo neurocirujano y siempre fiel a Cátedra Médica. El doctor Rafael González lo encontramos en el Centro Médico Vista del Jardín y lo encontramos en Centro de Cirugía Plástica en CECIP. 809-682-9850 son las líneas de teléfono acá en Santo Domingo, en la República Dominicana, y 833-380-0062. No tenemos que irnos a una pausa en este momento y cuando regresemos abrimos los micrófonos para ustedes. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Desde que te vi, quise conocerte y cuidarte.